Hola amigos y amigas de Domótica Doméstica. Hoy os voy a hablar aquí en este vídeo de un módulo domótico de la marca italiana Widom. Si nos seguís en el blog, quizá recordéis que hace poco, unas semanas, unos meses, os he hablado de varios módulos de esta marca italiana. Concretamente os hablé de un módulo que se llama Energy Driven, que sirve para monitorizar el consumo eléctrico. Bueno, el consumo o la producción fotovoltaica. Hice un post sobre ello, es un módulo que yo llevo meses usando y la verdad estoy muy contento con él. En mi caso no estoy monitorizando la producción fotovoltaica, sino el consumo general de la casa y estoy bastante contento. Hoy os voy a hablar de este mismo módulo, Energy Driven, que sirve para lo mismo, pero en este caso es el nuevo modelo, el modelo de la serie 700. Aquí estamos hablando de módulos Z-Wave y concretamente, como os decía, de la serie 700, la última evolución del Z-Wave. Me interesa hablaros de este módulo para que veáis un poco la evolución en el Z-Wave, la diferencia con el módulo anterior del que os hablé no en un vídeo sino en un post. Esta vez lo vamos a hacer en vídeo. Vamos a ver, lo primero que voy a hacer es sacarlo de la caja para enseñaros lo que viene dentro y os voy a explicar una serie de cosas sobre cómo cablearlo, las mediciones que nos da y todas estas funcionalidades muy interesantes relacionadas precisamente con esta serie 700 Z-Wave, esa evolución que nos da una serie de posibilidades que no teníamos anteriormente. Bueno, pues vamos a abrir la caja, ¿vale? Esta es la caja, como os decía, marca italiana Widom, que ya conocéis. Esta es la caja, un poco más grande en este caso la caja, aunque el módulo es muy pequeñito, lo vais a ver. ¿Por qué? Porque trae una pinza amperimétrica, ¿vale? Es como el modelo anterior que os presenté en el blog, pues este módulo es igual, trae una pinza amperimétrica. De hecho, lo vamos a ver ahora mismo. Abro la caja. Lo primero que nos encontramos es la pinza amperimétrica, es esta. Esta tiene dos hilitos, dos cables que vamos a conectar al módulo, os voy a explicar cómo ahora. Y tenemos aquí el módulo en sí. ¿Vale? El módulo en sí, como es tradicional en Widom, es un módulo muy pequeñito. Yo creo que probablemente sean de los módulos más pequeños del mercado, además con un factor forma regular, ¿vale? Mide concretamente 37 por 37 y por 17 milímetros de espesor. La verdad es que es muy pequeñito el módulo. Bueno, vamos a fijarnos un poco en el módulo, aparte de su tamaño, como os decía, serie 700. Si le damos la vuelta, vemos aquí que tiene un código QR y una serie de códigos. ¿Eso para qué sirve? Serie 700 incluye Smart Start, esa funcionalidad que nos permite incluir el módulo en nuestro controlador Z-Wave escaneando el código QR. Este módulo lo soporta siempre y cuando nuestro controlador, el controlador domótico que vayamos a usar, lo soporte. Eso os diré un poco más adelante sobre esto. ¿Qué más? Como veis, pues tiene 6 bornas. En este caso, en el tema de las bornas de la serie 700 de Widom, están numeradas de 1 a 6. No hay ninguna simbología que nos permita saber si es fase neutro. Bueno, esta es así, entonces tendremos que coger el manual para saber. Yo me lo sé de memoria porque en toda la serie 700 de Widom es así. El cableado es idéntico, al menos en cuanto a la alimentación fase y neutro. Concretamente la borna 1 es el neutro. La borna 6 es la fase. Eso me gusta bastante, que esté la fase alejada del neutro. Nos va a evitar sustos en caso de que no usemos punteras a la hora de cablear, ¿vale? Punteras que yo siempre recomiendo. Por lo tanto, 1 y 6, en este caso, 1 es el neutro, 6 es la fase. Luego tenemos otras bornas, aquí el 2 y 3. Aquí vamos a conectar precisamente en 2 y 3 nuestra pinza amperimétrica, pero no de cualquier manera, hay un sentido, ¿de acuerdo? ¿Veis? Voy a abrir un poco el cable de la pinza amperimétrica para que la veáis. Veis que tiene dos hilos, un hilo negro y un hilo blanco. Ahora, a la hora de cablear es muy sencillo, el hilo negro en la borna 2 y el hilo blanco en la borna 3, ¿de acuerdo? Es como hay que cablearlo, no hay que invertirlo, ¿vale?
hay que hacerlo así. Repito, borna 2, hilo negro, borna 3, hilo blanco. Y tenemos nuestra pinza amperimétrica que se abre muy fácilmente, lo podemos abrir con un pequeño destornillador aquí. Y aquí lo que vamos a situar aquí es la fase que queramos medir, ¿de acuerdo? El hilo de fase que queramos medir, ¿de acuerdo? Bien, esta pinza, ya lo digo de paso, permite medir hasta 45 amperios. Con lo cual, eso significa que vamos a poder monitorizar el consumo general de una vivienda. 45 amperios nos da para eso. O podemos medir, si queremos, por supuesto, una línea simplemente, depende de lo que queramos hacer. Yo os decía antes que llevo meses usando este módulo, bueno, su versión anterior, y estoy monitorizando el consumo entero general de una casa, por lo que aquí, pues, con esos 45 amperios, pues más que de eso. ¿Qué más? Aquí tenemos una borna número 4 que no tiene uso, y finalmente tenemos una borna número 5 que es la salida de un relé. O sea que este módulo va a interrumpir lo que sale por aquí, de tal forma que nos va a permitir hacer lo que se llama desprendimiento de carga. ¿Qué significa el qué? Pues que cuando nuestro módulo esté superando cierto nivel de consumo instantáneo, tiene la posibilidad de desconectar una carga que conectemos por aquí en esta borna número 5. Muy interesante para que no superemos digamos, un consumo que hayamos establecido. Pero aquí sobre esto hay que decir algo importante. En el modelo anterior, del que os hablé en un post, ese relé, porque al fin y al cabo es un relé, para hacer ese desprendimiento de carga, es decir, de desconectar una carga cuando llegamos a cierto nivel de consumo, lo podíamos hacer, digamos, fácilmente porque desde la interfaz del controlador domótico podíamos controlar ese relé. En este caso, en este módulo, no podemos controlar el relé manualmente con el controlador domótico. Eso es importante saberlo. Entonces, ¿para qué sirve? Me vais a decir. Pues bueno, ese relé se va a controlar, se va a poner en on y en off en función de la parametrización nativa que tenga el módulo. Es decir, nosotros tendremos que parametrizar el módulo con sus parámetros Z-Wave para que pues, ponga on o off a partir de un cierto consumo. ¿De acuerdo? El relé, por tanto, no es controlable de forma manual desde el controlador domótico. Bueno, pues aquí lo tenéis, como veis es un módulo muy pequeñito, como os digo, vais a poder medir aquí con esta pinza hasta 45 amperios, el relé, si controlaseis una carga, sería una carga de hasta 15 amperios, perfecto. Repito, tiene inclusión Smart Start si vuestro controlador domótico tiene esa posibilidad, lo que facilita muchísimo la inclusión, eso está bastante bien. Tiene un botón aquí de inclusión. La inclusión o la exclusión es muy fácil, se hace pulsando una vez o 3 veces. Por lo tanto, pues con una muy sencillo, incluimos, y con otra pues vamos a excluir poniendo el controlador, por supuesto el controlador domótico módulo de inclusión o exclusión. ¿De acuerdo? ¿Qué más os puedo decir? Se alimenta hasta 230 voltios, concretamente de 110 a 230 voltios. Eso no lo había dicho, y consume muy poquito. Aproximadamente 0,25 vatios es el consumo del dispositivo. ¿De acuerdo? Si eso os preocupa, pues que tenéis que saber que es bastante poco. ¿Y qué medimos con esto? ¿Qué nos permite medir esto? Obviamente, a través de la pinza vamos a medir el consumo instantáneo de la fase que pase por aquí. Interesante. Vamos a medir también el consumo acumulado, ¿vale? Un consumo acumulado que luego podemos poner a 0 a través de un parámetro Z-Wave, por lo tanto pues, podríamos ponerlo a 0 pues, cada año o cada mes, cuando queramos, ¿vale? Para hacer un seguimiento. Mide el voltaje, mide el amperaje y también mide el factor de corriente. Vale. Por lo tanto, esto es idéntico, podemos decir, al módulo que os presentaba hace unos meses, que era la versión anterior en Z-Wave serie 500. Entonces, ¿qué ventajas tenemos aquí con esta serie 700? Pues bueno, todo lo que supone la inclusión Smart Start, ¿vale? Con código QR, por ejemplo, todo lo que supone en general la evolución del Z-Wave a la serie 700. Pero hay algo más que ya os dije en los módulos de Widom en post anteriores de la serie 700. Es que Widom está sacando todos sus módulos en serie 700. Hace poco, creo recordar, también os hablé del módulo de contacto seco de la serie 700.
Bueno, pues toda la serie 700 de Widom es interesante, aparte, desde mi punto de vista, aparte del tema del tamaño, que probablemente, como os decía, sea el más pequeño del mercado, porque además tiene la posibilidad de hacer una serie de parametrizaciones sin entrar en un controlador domótico, es decir, con una secuencia de pulsaciones podemos hacer esa configuración que llama offline Widom, ¿vale? Entonces es interesante por eso. Quizá más interesante en el caso del módulo de contacto seco, pero en este también podemos hacer una serie de parametrizaciones, ya digo, con una serie de secuencias pulsando aquí sin tener necesidad de acudir al controlador domótico. Bueno, pues es un poco, digamos, el resumen de este módulo. Es, como os decía, la evolución del módulo anterior, tiene una mejor pinza, más precisa en sus mediciones, ha mejorado globalmente por la serie 700, por todo lo que supone, y bueno, pues es un módulo interesante. Lo que os voy a enseñar después, a continuación, es cómo incluirlo en Edomus, ¿vale? Edomus es uno de los controladores domóticos Z-Wave que soporta este módulo de la serie 700. Edomus no es un controlador de la serie 700, los que lo tenéis lo sabéis, serie 500, lo que significa que en Edomus no vais a poder incluir este módulo escaneando aquí el código QR, pero lo vais a poder incluir como hacéis siempre con otro módulo, es decir, poniendo Edomus en modo inclusión y en este caso pulsando una vez aquí, se va a incluir, Edomus lo va a reconocer y os va a ofrecer todas estas mediciones que os he dicho antes. De hecho, ahora os lo voy a mostrar en un Edomus para que lo veáis funcionando. Lo hago en Edomus porque está soportado en Edomus. Todavía no está soportado en GDOM, un poco por una razón, y es que GDOM está en un momento clave ahora, está un poco, no abandonando, pero dejando un poco de lado, vamos a decirlo así, el plugin OpenZWave para pasarse a otro plugin, desde mi punto de vista, mucho más interesante, basado en una librería reconocida por la alianza Z-Wave, con lo cual digamos que ahora vamos a tener en GDOM un plugin bastante más eficiente en todo lo que es la gestión de dispositivos serie 700, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando esté incluido en GDOM, pues en otro post o en otro vídeo ya veremos, cuando sea el momento, pues os enseñaré cómo incluirlo en GDOM y cómo usarlo. Lo he hecho ahora en Edomus porque Edomus lo ha incluido hace poco, en la última actualización ha incluido este módulo y otro de Widom, y entonces pues lo podemos usar y la verdad es que funciona bastante bien. Y nada más, eso es lo que os quería decir sobre este módulo, que es muy interesante y que es muy de actualidad. Yo creo que hoy en día los que tenemos sistema domótico debemos monitorizar, es una obligación, hay que monitorizar el consumo eléctrico, no podemos ir así. Para poder tomar decisiones adecuadas, lo primero es monitorizar, obtener datos, saber dónde están los consumos, saber cuándo se producen. Eso nos va a ayudar a saber por qué tenemos esos picos, intentar eliminar esos picos y por lo tanto ahorrar energía. Y ese es el típico módulo que nos permite hacerlo. Ya os digo, yo lo uso para monitorizar el consumo general de la casa, me es muy útil a la hora de determinar, pues bueno, cuando se producen unos picos o cuando usas una placa de cocción, por ejemplo, te das cuenta que, pues bueno, ahí se producen consumos. O si queréis, pues como os decía, una línea en particular. O aquí podríamos medir la producción fotovoltaica. Si tenemos placas solares, podríamos saber en todo momento lo que estamos produciendo y por lo tanto tomar decisiones también muy, muy interesantes. Para mí, un módulo imprescindible hoy en día en toda instalación domótica, y en este caso, si vuestra tecnología o una de las tecnologías que usáis es Z-Wave, este es un módulo muy, muy interesante. Espero que os haya gustado. Ahora os voy a enseñar cómo usarlo en Edomus. Bueno, pues ya tenéis aquí en Edomus el módulo integrado, incluido. Lo he hecho como sabéis hacerlo vosotros si tenéis Edomus, no hay nada raro aquí, vais a configuración, añadir o eliminar un periférico Z-Wave, añadir, y luego cogéis el módulo como os he enseñado anteriormente y le dais una vez al botón de inclusión y se va a incluir. Ya está, no tiene más historia aquí, ¿vale? Se puede incluir en modo seguro, encriptado, o en modo no seguro, no encriptado. Aquí veis que Edomus lo ha reconocido perfectamente, ese es el módulo. Y
Bueno, pues yo le he puesto en una habitación, le he puesto un nombre, que en este caso es el consumo acumulado, porque lo veis aquí, es el vatios hora. Pero nos da todas estas funcionalidades, todos estos canales que veis aquí, el consumo instantáneo, si lo queréis ver aquí, en vatios, la tensión, es decir, el voltaje, ¿vale? El factor de potencia aquí y finalmente la intensidad, es decir, el amperaje. Esos son los canales que vamos a tener. Una vez incluido, pues bueno, guardamos en la habitación correspondiente y entonces si nos vamos a la habitación, pues ya tenemos aquí los distintos canales que nos ofrece este módulo. Repito, consumo acumulado en vatios hora, consumo instantáneo en vatios. Aquí nada porque no tengo puesto nada en la pinza amperimétrica. El factor de potencia igual, la intensidad y la tensión. La tensión aquí no es correcta, lo mismo, porque ahora mismo no tengo nada, ¿vale? Ya está, así de sencillo, funciona perfectamente como os decía, os va a medir, las mediciones que os va a dar son referentes, por supuesto, al módulo, lo que mide a la pinza amperimétrica. Y deciros que, por supuesto, tenéis una serie de parámetros Z-Wave en este módulo que están documentados en el manual que os voy a poner en el post para que os sea más fácil encontrarlo. Hay una serie de parámetros, entre ellos la puesta a cero del contador de consumo acumulado, ¿vale? ¿Cómo se pone a cero? Pues nada, se va aquí, parámetros Z-Wave, y aquí tenemos un comando, una clase de comando que se llama classMeter. Ese es el que sirve para resetear aquí. ¿De acuerdo? Aquí enviamos, ya lo he hecho antes, lo veis, y entonces cuando pone complete OK es que pone el consumo acumulado a cero. Lo podéis hacer pues con la frecuencia que queráis, cada día, si estáis monitorizando cada día, cada semana, cada mes, cada año, como queráis. Realmente es un módulo, como os decía, muy interesante. Lo que hace lo hace bien, una vez que está instalado empieza a medir y es lo interesante, ¿no? En mi caso, yo gracias a esto he podido ver qué es lo que más consumo en la casa, cómo evitar esos consumos o cómo, digamos, organizarlos, esos consumos, cómo aplazarlos. ¿Para qué? Pues para evitar que superar la potencia contratada que tengas en tu vivienda, evitando esos picos. Y por lo tanto, pues podrías, incluso con la ayuda de este módulo, empezar a pensar a reducir esa potencia contratada que, como sabes, pues eso tiene su repercusión en la factura. Entonces, todo eso se puede hacer con este módulo, con este tipo de productos. Por lo tanto, os animo a que lo uséis. Os voy a poner en el post que va a acompañar este vídeo. Os voy a poner pues todos los datos sobre este módulo y también os pondré el manual para que lo podáis consultar y también os pondré el enlace a la tienda online de Widom donde podéis encontrarlo. Nada más, espero que os haya sido útil. Muy pronto volveré aquí con vídeos en domótica doméstica. Voy a ver si hago otros vídeos sobre todas estas cosas del consumo y de otros aspectos. Hace poco os hablaba de un motor Z-Wave para persianas. Pues pronto tendréis también un vídeo sobre esto. Hasta muy pronto, gracias.